Ramadán del sexto año de la emigración vino con un maravilloso regalo. El profeta Mohammed, la paz sea con él, soñó que entraba a la Kaaba con sus compañeros, con la cabeza afeitada, llevando la llave del santuario en su mano derecha. ¿Cómo lo interpretó el mensajero de Dios, paz y bendiciones? En unos segundos. Los sueños y las visiones de los profetas son una de las vías de la revelación. Por tanto, el enviado, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, entendió este sueño como un mensaje de Dios para peregrinar a su casa sagrada en la Meca. Cuando se lo comunicó a sus compañeros, en especial a los emigrados, se imagina su reacción. 6 años de exilio forzoso, 6 años anhelando su tierra y su gente. Pero la gran pregunta era, ¿cómo le recibiría Quraysh? ¿Serían hostiles con ellos o les concederían el derecho que nunca antes habían negado a ninguna tribu de peregrinar a la casa de Dios? Y es que tener tawakkul, encomendarse a Dios, no significa actuar sin pensar. Así que el profeta Mohammed, la paz sea con él, decidió iniciar su viaje en el primer día del mes de Dhul-Qa'dah, uno de los 4 meses inviolables en los que está prohibido derramar sangre, lanzando así una declaración de intenciones. No buscaban la guerra, sino simplemente peregrinar en paz. Unos 1.400 creyentes partieron desde Medina. A pesar del peligro, el mensajero dio la orden expresa de ir desarmados. Únicamente llevarían espadas envainadas para protección en caso de necesidad. Cuando pararon en Dhul Hulayfa, que es donde seguimos parando los peregrinos procedentes de Medina para entrar en estado de consagración, ihram, vistieron las 2 telas blancas típicas y ornamentaron a los animales que se sacrificarían para los pobres de la Meca, siguiendo una práctica que se remonta hasta el profeta Abraham, la paz sea con él. Los qurayshíes no tardaron en enterarse del gran grupo de peregrinos que se dirigía a su ciudad santuario. Y he aquí el gran dilema. Si les impedían entrar, violaban el derecho que toda tribu tenía de peregrinar, independientemente de la relación que pudieran tener con Quraysh, si era de amistad o de hostilidad, y sobre todo cómo iban a justificarlo si para ello tenían que levantar las armas en un mes sagrado. Por el contrario, si respetaban el derecho consuetudinario y permitían a los musulmanes cumplir con su rito, se entendería como una victoria para los creyentes y una prueba de debilidad de los anfitriones. Así que Quraysh tenía que mover ficha. Rápidamente mandó al comandante de la caballería, Khalid ibn al-Walid, Dios esté complacido con él, con 200 hombres para bloquearles el paso. La noticia de esta movilización llegó al enviado, la paz sea con él, que decidió tomar otra ruta para evitar el conflicto. No es la primera vez que hablamos de la Shura. El profeta Mohammed, paz y bendiciones, solía consultar con sus compañeros qué hacer en los asuntos que les atañían. Los creyentes decidieron dirigirse a la Meca, pasase lo que pasare. Solo se defenderían y fuera necesario. Cuando estaban acampados, Quraysh intentó atacar a los musulmanes por sorpresa, pero estos consiguieron que se rindieran sin derramar una gota de sangre. El profeta, la paz sea con él, los perdonó y los dejó volver a la Meca, mostrando así nuevamente su indulgencia e interés por la paz. La nueva ruta fue una prueba para ellos. Pasaron por un valle lleno de rocas volcánicas, sus pies sangraron. De nuevo, Qaswa, la camella del profeta Mohammed, paz sobre él, fue la protagonista en un momento tan decisivo. Cuando llegaron al sur de la Meca, a una llanura llamada al-Hudaybiyah, Qaswa se detuvo y se negó a levantarse, lo que interpretó como una señal y ordenó instalarse allí. El agua escaseaba y Dios Altísimo dio un milagro a su enviado, que tomó una flecha y la colocó en la vertiente y brotó tanta agua que todos pudieron saciarse. Era el momento de negociar con los mecanos. Los politeístas mandaron varios mediadores. El primero era de Juzá, un clan imparcial que les informó que Quraysh estaba armada hasta los dientes y dispuesta a la guerra. El emisario regresó a la Meca confirmando que los musulmanes solo querían honrar la casa sagrada, pero pocos quisieron escucharle. Otro mediador por parte de los politeístas fue a Urwa ibn Mas'ud, que tampoco era de Quraysh. Es curioso que a Urwa llegara al campamento de los musulmanes con una actitud arrogante de no querer escuchar sus argumentos.
Incluso le intentó desanimar diciéndole que toda esta mezcla de tribus que ahora le apoyaban, llegada la hora de la verdad, le abandonarían. Claramente Urwa no entendía la profundidad de los lazos de hermandad que unían a los creyentes. Esto era algo novedoso en una sociedad tribal donde la gente se apoyaba sin tener como baremo la ética o la moral, sino únicamente la pertenencia a la misma tribu o clan. Sin embargo, la visita impactó hondamente en Urwa. Pudo percibir el profundo respeto y amor que sentían los compañeros y compañeras por el profeta Mohammed, la paz sea con él, y cuando volvió a la Meca lo describió así a los líderes de Quraysh. Dijo: «Pude ver a Cosroes, el César y el Negus en sus respectivos reinos, pero jamás vi un rey ser tratado por su pueblo como es tratado Mohammed entre los suyos. Si realiza la ablución, no permiten que el agua llegue al suelo, disputándola por su bendición. Si les habla, bajan sus voces y escuchan atentamente. No creo que lo abandonen por nada del mundo. Mi propuesta es que lleguéis a un acuerdo razonable con él. Dicho esto, podéis hacer lo que os parezca». Una de las cosas que diferenciaba al enviado, la paz sea con él, de estos reyes y dirigentes es que los compañeros le amaban y respetaban por ser quien es, no por codiciar algo a cambio o por temor. El activo más poderoso que tenían los musulmanes era su fe, y eso es algo que cualquiera puede percibir. Cuando eres firme en lo que crees, los demás te respetan. Mucha gente en todo el mundo también lo está pudiendo sentir hoy en día al ver la determinación y la resiliencia de nuestros hermanos oprimidos de Palestina. El enviado de Dios, paz y bendiciones, también envió emisarios. Uno de ellos, Jirash, fue a hablar con los mecanos, pero le cortaron las patas de su camello y a punto estuvieron de pegarle. Finalmente le dejaron volver a salvo junto al profeta, la paz sea con él. 4 conatos de negociación habían fracasado. El mensajero, la paz sea con él, decidió hacer un último intento, pero esta vez con alguien que tuviera suficiente respeto y protección en la Meca para asegurarse que fuera escuchado. El elegido, Uthman ibn Affan, Dios esté complacido con él, su yerno, que estaba muy bien relacionado en la ciudad y nadie se atrevería a agredirle, puesto que parte de los dirigentes de la propia Quraysh eran de su clan Omeya. Sabemos que el enviado, la paz sea con él, estaba muy preocupado por los musulmanes conversos que quedaban en la Meca, que seguían siendo perseguidos, oprimidos y privados de emigrar. Así que aprovechó para transmitirles un mensaje de esperanza. Dios Altísimo pronto les daría una salida. Efectivamente, Uthman ibn Affan, Dios esté complacido con él, no tuvo ningún problema allí. De hecho, incluso le autorizaron a hacer la circunvalación a la Kaaba, pero no cedieron en cuanto a que el enviado, la paz sea con él, y el resto de los musulmanes pudieran peregrinar. El compañero declinó diciendo: «¿Cómo es posible que yo lo pueda hacer mientras que al profeta se le prohíbe?». Durante 3 días los musulmanes no recibieron noticias de él y se corrió la voz de que lo habían asesinado. ¿Cómo podía un pueblo que se enorgullecía tanto de sus tradiciones tribales atreverse a matar a un emisario después de que hubieran reiterado sus intenciones pacíficas, más aún durante un mes inviolable, y negar el legítimo derecho a peregrinar? Esto no podía ser tomado sino como una declaración de guerra. La noticia de la muerte de Uthman ibn Affan conmocionó a los musulmanes, que no tardaron en hacer un pacto para vengar su muerte. Los musulmanes habían salido a peregrinar, habían hecho un largo viaje, estaban agotados y desarmados. Habían procurado todos los medios posibles para hacer uso de su derecho reconocido de forma no violenta y pacífica, pero la actitud arrogante y violenta de Quraysh no podía tolerarse. Se trataba de una grave violación de las leyes consuetudinarias, del mes sagrado y de la sangre prohibida de un emisario. Así que tomaron la decisión de ir con el mensajero hasta las últimas consecuencias. Los centinelas de Quraysh siguieron la escena del juramento y la disposición de los musulmanes al combate. Corrieron a informar a sus dirigentes, quienes entraron en pánico y decidieron soltar a Uthman apresuradamente. Gracias a Dios, el emisario del profeta llegó a tiempo antes de emprender su marcha sobre la Meca. Viendo la determinación de los musulmanes, Quraysh mandó como negociador a Suheil ibn Amr, Dios esté complacido con él, entonces a un politeísta, para concertar un acuerdo definitivo que se conocerá como el Pacto del Hudaybiyah. El profeta Mohammed, paz y bendiciones, interpretó su llegada muy positivamente, ya que no era un emisario cualquiera, sino un líder qurayshita con autoridad, miembro del Nadi, el equivalente al parlamento de Quraysh.
Parecían que habían llegado a un acuerdo, pero las primeras desavenencias surgieron en el preámbulo. Suheil ibn Amr se negó a que el documento comenzara por Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el más compasivo, el más misericordioso. Decía que no conocía a Rahman y que debía usarse la fórmula que conocían todos los árabes: en tu nombre, oh Dios, Bismika Allahumma. Ali ibn Abi Talib, quien redactaba el documento, y otros compañeros se negaron a borrar estas palabras, pero el enviado aceptó hacerlo él mismo. Luego le dijo que escribiera: estos son los términos de la tregua firmada entre Mohammed, el mensajero de Dios, y Suheil ibn Amr. Pero de nuevo Suheil protestó diciendo: si nosotros creyéramos que eres el mensajero de Dios, no te habríamos combatido. Escribe mejor Mohammed ibn hijo de Abdullah. Ali ibn Abi Talib, Dios esté complacido con él, se negó, pero el enviado él mismo la borró y le pidió que añadiera hijo de Abdullah. El mensajero de Dios, paz y bendiciones, fue paciente y puso los intereses del Islam por encima de su orgullo personal. El tratado se basaba en 4 puntos esenciales. 1. Ese año los musulmanes no podrían peregrinar, debían regresar sin cumplir su objetivo, pero sí podrían hacerlo al año siguiente. Se les permitiría disponer de la ciudad sagrada durante 3 días y solo podrían llevar sus espadas envainadas en sus equipajes. 2. Se acordó establecer una tregua de 10 años. Ambos bandos podrían viajar libremente y seguros por la región. 3. Estas condiciones se aplicarían a cualquier tribu que entrara en alianza con alguna de las 2 partes. Y 4. Si un musulmán huía de la Meca a Medina, debía ser entregado inmediatamente a los mecanos. Sin embargo, si fuera la inversa, los mecanos sí podrían darle asilo. Los sahaba estaban sorprendidos y algo decepcionados con los términos del acuerdo. Lo veían injusto, especialmente cuando apareció Abu Jandal, el hijo menor del propio Suheil ibn Amr, cuando aún no se había secado la tinta. Abu Jandal, Dios esté complacido con él, llegó con los grilletes aún en sus pies, escapando de su cautiverio en la Meca. Había sido encadenado y torturado por su propia familia únicamente por haber entrado en el Islam, y cuando por fin vio la oportunidad, corrió a encontrarse con los musulmanes. ¿Qué pensáis que haría el profeta Mohammed, la paz sea con él? Aquel que desde antes de la revelación se le llamaba Al-Amin, el digno de confianza. Cuando Suheil vio a su hijo, rápidamente reclamó que se cumpliera el pacto y se lo entregara. El mensajero de Dios le rogó que le dejaran quedarse con ellos. Temía las represalias contra Abu Jandal, pero no tuvo más remedio que cumplir el pacto. Lo primero que hizo Suheil fue golpear a su hijo con las cadenas y se lo llevó de vuelta a la Meca. Abu Jandal podría haber dicho: ¿por qué mis hermanos musulmanes no me defienden? Renuncio al Islam y vuelvo a mi vida como la de antes. No obstante, él sabía bien que ese era el camino, que la senda de la fe es la del esfuerzo y la superación. Algunos musulmanes no entendían la actitud de su mensajero, paz y bendiciones. Les había enseñado la dignidad y la valentía. ¿Cómo podían ahora aceptar un tratado tan injusto? A lo largo del capítulo veremos su sabiduría. En base al pacto con Quraysh, la peregrinación se había frustrado. Era el momento de terminar el estado de consagración y retornar a Medina. El profeta Mohammed, paz y bendiciones, ordenó a sus compañeros sacrificar los animales para los pobres, pero no reaccionaban. No era desobediencia, de hecho era la primera vez que ocurría esto, y Allah sabe si quizás con la esperanza de que algo ocurriese en el último momento que les permitiera cumplir su sueño. Entonces el mensajero, algo enfadado, se quejó ante su esposa, Umm Salama, Dios esté complacido con ella, de la reacción de los sahaba. Umm Salama sabía cómo se sentían los compañeros y compañeras, haber llegado hasta las puertas de la Meca después de tantos años y tener que regresar sin hacer la umra. Más aún cuando veían el agravio comparativo, pues solo a ellos se les impidió peregrinar, además de que eran lo suficientemente numerosos como para doblegar a los qurayshíes. Umm Salama, Dios esté complacido con ella, aconsejó al profeta que actuara con su ejemplo y que sin decir ni una palabra saliera a sacrificar su camello y rasurar su cabeza. Y efectivamente, al verle los compañeros le siguieron. Los sahaba estaban en el aquí y ahora, pero la visión del profeta iba mucho más allá. En cuanto a la cláusula de devolver a los huidos de Meca a Medina, les dolía especialmente, pues parecía injusto y cruel. Pero lo que sucedió con aquellos fugitivos, que los hubo, es otra historia muy interesante a la que podríamos dedicar otro programa.
De forma breve podemos decir que hubo un grupo de fugitivos musulmanes que huyeron de la Meca, pero que no podían refugiarse en Medina tal como estipulaba el Tratado de Tregua, así que decidieron formar una milicia nómada y perseguían los intereses de Quraysh por las rutas comerciales. Viendo su error, Quraysh al año siguiente solicitaron al profeta derogar este artículo. En cambio, el hecho de dar refugio a un musulmán medinense en la Meca no importaba a los musulmanes, porque no había opresión en el Estado Islámico, así que si alguien prefería abandonar Medina y unirse a los mecanos, era libre de hacerlo. Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, no pudo contener su enfado y le dijo al profeta, la pasa con él: ¿acaso no eres el verdadero profeta de Dios? ¿Acaso nosotros no estamos en el sendero recto y nuestros enemigos están en el desvío? Sin mostrar ningún enfado, el enviado le contestó que sí y dijo: ciertamente soy el mensajero de Allah, nunca lo desobedezco y él me ayuda. Omar, Dios esté complacido con él, se arrepintió tanto de su actitud que para compensarlo hizo numerosas buenas acciones: caridad, ayuno, oraciones y liberó esclavos, tal como les había enseñado el enviado, paz sobre él. Dios llamó a este tratado una gran victoria, dice en su sagrado Corán: ciertamente te hemos otorgado una victoria manifiesta. A la vuelta a Medina, Dios reveló la sura Al-Fath. Los musulmanes vieron un horizonte abierto. Ahora tenían la oportunidad de enseñar el Islam en nuevos territorios y miles de personas abrazaron la fe. La tregua de ni más ni menos que 10 años era en una victoria en sí misma. La prueba es que cuando el profeta, la paz sea con él, salió a la Hudaybiyah, lo realizó con 1400 hombres y solo 2 años más tarde conquistó pacíficamente la Meca, liderando a 10.000. ¿Cuánto nos enseña esto? A veces hay que renunciar a cosas que nos parecen legítimas y justas, que son inmediatas, para conseguir un bien que es mayor y duradero. La intención de los musulmanes no era apoderarse de las riquezas ajenas, ni jamás pensaron difundir la fe por la fuerza. Todo lo contrario, si tomamos como ejemplo la Constitución consensuada de Medina, veremos que ésta insiste en la ayuda mutua, la asistencia a los pobres, el rechazo a la opresión y las injusticias. Y por otro lado incentivaba la libertad de culto, la ciudadanía en igualdad y la libertad de cada comunidad de vivir según sus normas. Dice Dios en el Sagrado Corán: así pues quien quiera creer que lo haga y quien quiera negarse a creer que no crea. El Tratado de Paz de Al-Hudaybiyah marcó un hito en la historia del Islam. Podemos calificarla como la precursora de la apertura de la Meca. Por fin Quraysh reconocía la existencia de los musulmanes en el escenario político de Arabia. En el próximo capítulo, inshallah, veremos los frutos de este tratado. Cuidaros mucho, feliz semana, assalamu alaikum.